Intereses comerciales e ignorancia de la aritmética elemental dieron origen el año pasado a un embeleco llamado fin de siglo y fin de milenio. Ello sirvió, entre otras cosas, para que algunos periodistas se pusieran en la tarea de escoger los personajes del siglo XX. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al observar que el mundo de la música antioqueña no tuvo personaje escogido? ¿Qué pasó? ¿Ignorancia? ¿Amnesia? Nos parece inaudito no haber proclamado al maestro Carlos Vieco Ortiz, personaje del cual se cumple el 14 de febrero el primer centenario de su nacimiento. Valga la ocasión para señalar que durante muchos años se creyó que el maestro había nacido en 1904, pero un hijo suyo y Óscar Peláez, conocido hombre de la radio, lograron encontrar la partida de bautismo, gracias a la cual se aclaró lo de la fecha. ¿Y por qué considerar a Carlos Vieco Ortiz el músico antioqueño del siglo XX? Por muchas razones. Por ejemplo, ¿quién no conoce canciones como Tierra Labrantía, Hacia el Calvario, Adiós Casita Blanca, Ruego, Al calor de tu afecto, Raza o Las noches de agua de Dios? Ningún otro compositor antioqueño o de cualquier otra región de Colombia ha tenido la calidad y cantidad de intérpretes que hayan grabado sus canciones. Recordemos algunos de esos nombres: José Moriche y Luis Álvarez, excelentes tenores españoles; Juan Pulido, Antonio Utrera y Rodolfo Hoyos, barítonos de España, Cuba y México respectivamente; Carlos Mejía y Blanca Asensio, Juan Arbizu y Alfonso Ortiz Tirado, mexicanos; sin olvidar a un famoso cantor de tangos, Agustín Magaldi, argentino. Y si de orquesta se trata, ¿qué tal la Columbia, la Internacional, la Sinfónica del Valle y las Filarmónicas de Bogotá y Medellín? En una época como esta, cuando la radio comercial no difunde la música andina colombiana, es interesante encontrarse con el hecho de que muchos artistas colombianos graban las canciones del maestro, forma muy diciente de admiración y reconocimiento a su obra. De ahí que encontramos canciones como Al calor de tu afecto, Hacia el Calvario, Ruego y Tierra Labrantía, con más de 30 o 40 grabaciones distintas. En países extranjeros, la canción Hacia el Calvario ha sido la más popular de las obras de Carlos Vieco Ortiz. En el caso de Ecuador, esta canción es, después de Mis Flores Negras, la canción colombiana más grabada. Recordemos que en un disco prensado en dicho país apareció bajo el curiosísimo título Así a el Calvario. Sobran los comentarios. En Venezuela también se ha grabado varias veces la anterior canción por parte de Mario Suárez, la rondalla venezolana y Andrés Cisneros. En el disco de este último le atribuyeron la canción a Julio Flores. De México hay que comentar que Hacia el Calvario fue grabado como Huapango. También se dictó la partitura en aire de Huapango. Muchas veces se ha escrito y comentado que el maestro Carlos Vieco Ortiz era hombre de pocas palabras, pero nadie describió mejor su modo de ser que Juan José García Posada, en memorable entrevista que publicó en El Colombiano en septiembre de 1974 y reproducida en la revista Platea 33 en el año 1979, a raíz del fallecimiento del compositor. Pronunciaba pocas palabras, pero hacía hablar a su piano. Ese modo de ser lo llevó a ser querido y admirado por todos y le evitó situaciones embarazosas o anecdóticas. A este columnista le dijo una vez: cuando dejo de practicar el piano un día, yo lo noto. Si dejo de practicar 2 días, lo notan los demás. No me atreví a decirle que conocía esa frase, atribuida a más de un pianista y violinista de fama mundial. Carlos Vieco Ortiz tenía un real sentido de las proporciones en cuanto a la calidad que encontraba en cada una de sus diferentes composiciones, pues muchas veces pasaba por alto aquellas que no lo habían dejado satisfecho. De sus canciones, la preferida era Las noches de agua de Dios, pues le llenaba de orgullo el hecho de que muchísima gente pensó desde el primer momento que esa hermosa danza había sido compuesta por el mismísimo Luis Antonio Calvo, quien además un día le mandó un telegrama felicitándolo por dicha obra. El mismo Vieco nunca supo cuándo ni cómo se le perdió el mencionado telegrama. Entre las obras instrumentales, la preferencia del maestro se inclinaba hacia las orquídeas y las gavotas. De alguna de esas interesantes obras hay grabación realizada por la pianista Ruth Marulanda. Y como su obra cumbre consideraba la zarzuela Romance Esclavo, con libreto de Arturo Sanín y ambientada en la época de la independencia de Antioquia, se estrenó por allá en 1947 y se volvió a representar 10 años después con pésimo resultado económico para el maestro. Esto dio como resultado un noble gesto de los músicos de la orquesta, como Gerardo García y Joseph Matza, entre otros, quienes dijeron al maestro que no les debía nada.
El 31 de enero de 1989, esta zarzuela fue presentada en forma de concierto en la Sala Oriol Rangel, Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, con la participación del Coro Santa Fe, dirigido por Carmiña Gallo y solistas, con el acompañamiento de Felipe Nao, piano, y Jaime Llano González en el órgano. El año pasado volvió a rescatarse en Medellín para el Teatro de la Universidad de Medellín Loable Esfuerzo, pues dicho teatro no se presta, hablando de acústica, para el lucimiento de voces pequeñas y no acostumbradas al acompañamiento orquestal. A eso debemos sumarle uno de esos detalles que tanto gustan a los enemigos de la ópera y la zarzuela para combatirlas. El tenor, que debía hacer el papel de un esclavo negro, aparecía con la cara embetunada y el pelo cogido con una larga trenza. Alguna dama pudo pensar y hasta decir divino, pero qué anacronismo. Alguna vez conté que el maestro Vieco soñaba con una grabación completa de estudio de su zarzuela, Romance Esclavo, con el cantante payanés Julio César Alzate como tenor. Sin embargo, tuvo que contentarse con la grabación del preludio, con orquesta de cuerdas y un acetato con 2 de las 3 romanzas del tenor, cantadas por Abelardo Sánchez y acompañadas al piano por Oriol Rangel, que este servidor le regaló. No menciono grabaciones del coro titulado Alma Indígena porque esta obra no fue compuesta originalmente para la zarzuela, sino un agregado que, entre otras cosas, fue motivo de un inmenso disgusto del libretista Arturo Sanín Restrepo. La conmemoración de este primer centenario del nacimiento del maestro puede ser una bella oportunidad para volver a escuchar las obras suyas, pues las emisoras culturales se proponen dedicar sendos programas a ellas. Algunos de los festivales y concursos de música andina colombiana están dedicados este año al maestro Carlos Vieco Ortiz. Ojalá este homenaje incluya la transmisión por televisión de la zarzuela, aprovechando el hecho de que hay una cinta de video con la filmación de la misma. Aprovechemos también este primer centenario del maestro Vieco para proclamarlo todos nosotros como el compositor antioqueño del siglo XX, por sus bellas y sencillas líneas melódicas, por su variedad rítmica de aires musicales, por su sinceridad, por su pureza, por su antioqueñidad y porque, como bien lo señaló el maestro Rodolfo Pérez González en su momento,